Muy buenas y bienvenidos, hoy toca retoque, vamos a estar haciendo ediciones de vuestras fotos porque hace unos días os pedí por Instagram que me enviarais vuestros RAWs, vuestras fotografías y las voy a retocar con Lightroom. Voy a hacer retoque de color, algunos ajustes para que veáis cómo retoco yo, cómo retocaría vuestras fotos, a ver si así podéis aprender. Esto no es un tutorial para aprender Lightroom desde cero. Si queréis aprender fotografía, retoque, etcétera, tengo cursos en mi página web, especialmente uno de retoque donde vemos Lightroom y Photoshop. Y aquí lo que tengo es fotografías vuestras, como podéis ver aquí. He descargado unas pocas de las miles que me enviasteis. Y si os gusta este vídeo, lo que vamos a hacer a continuación, pues haré más vídeos de este tipo retocando vuestras fotos. Así que vamos al lío. Vamos aquí a Lightroom y lo vamos a hacer de manera bastante rápida, de la manera que trabajo yo, que es no metiéndome mucho en detalles, no retocando muchas cosas, sino más bien diciendo ¿qué necesita esta foto? Voy a hacer esto, esto y esto, y así podéis ver un poco mi flujo de trabajo. A veces en mis fotos también me meto en Photoshop a arreglar alguna cosa más en detalle. Ahora nos vamos a centrar más en Lightroom, como es el retoque de color, ajustes y sobre todo el revelado de un RAW. Así que aquí tenemos unas cuantas. Muchas gracias a todos los que me las habéis enviado y siento no haber podido descargar todas para este tutorial. Había muy buenas fotos, ¿vale? Aquí podéis ir viendo cuando abra una foto, aquí debajo pondrá el Instagram. Lucas Bautista, tenemos a Peragraphy, Barefoot Human. A ver, aquí El mundo es un viaje. Iremos retocando, no creo que me dé tiempo a todas. Voy a ir improvisando, abriendo diferentes fotos y retocando a ver qué sale de por aquí. Podemos empezar, mira, como tenemos un poco mezcla de todo, lo ideal será retocar pues un retrato, ¿vale? Como hay personas, un paisaje y pues alguna más para variar. Por ejemplo, este animal, tenemos este zorrito por aquí, es una foto de Peragraphy 1, ¿vale? Y vamos a ver qué podemos hacer. Yo siempre pienso antes de retocar, vale, ¿cómo haría esta foto? ¿Qué necesita? ¿Qué la veo? ¿Necesita algún reencuadre? ¿Hay que destacar alguna zona? ¿Más color? ¿La temperatura está bien? Decir que yo siempre meto mis presets. Tengo aquí a mi izquierda tengo una carpeta con un montón de presets míos que yo aplico para mis fotografías. Pero bueno, esta foto la vamos a editar sin preset para que veáis un poco cómo trabajaría y luego en otras podemos aplicar presets si queréis para ver lo rápido que avanzas haciendo esto, ¿no? Vale, pues yo veo esta fotografía y pienso, hay mucha información extra que me sobra, porque el interés está en el zorro, quiero ver más zorro y más aún está mirando a cámara, quiero que me penetre más, que me entre directamente, joder, que me suena todo esto. Quiero que centrar la atención absoluta en el zorro. Vale, entonces lo que probablemente haga va a ser reencuadrarlo. No sé si para ponerle en un tercio, voy a darle la tecla R, porque está como justo aquí en mitad de todo, entonces podría... Es una foto bastante grande, son 6700 píxeles de largo, así que puedo reencuadrar sin problemas. Podría ponerle aquí en un tercio para que llame algo más la atención. Voy a dar OK, aunque creo... No me gusta tanto. Creo que como me va a gustar va a ser encuadrada al centro, con su mirada justo en el centro de la fotografía, por aquí, ok, y aquí me parece mucho más potente, incluso ampliaría un poquito más y haría más en detalle al zorro, algo tal que así. Nos quedamos con una foto de 5000 píxeles de largo, me gusta porque antes igual había muchas ramas y mucha información que me sobraba. Ahora ya me quedo con lo importante, que en este caso es el zorro, y sí tenemos algo de ambiente. De hecho, estas primeras ramas que están en primer plano me gustan mucho, así que podemos ir ya a retocar color. Vale, es un ambiente bastante pues seco, los árboles ya están secos, probablemente invernal, y el verde contrasta con el naranja bastante, así que podemos potenciar eso. Voy a darle mucha más chicha al color naranja. Lo primero que hago es fijarme siempre en el histograma, a ver si está bien expuesta la foto. En este caso sí que lo está. Igual la podría subexponer un poquito y luego le daremos más luz al zorro, ¿vale? O luego lo hacemos esto de otra manera. Vale, ajusto la temperatura de color, está más o menos bien, pero voy a dar un toquecito un pelín más cálida, algo tal que así, ¿vale? Ahí ya me va gustando. Y bueno, tal vez le funcione un poquito de contraste a esta foto, así, pero lo que quiero sobre todo destacar aquí va a ser el color naranja del zorro. Naranja, amarillo, vamos a venir aquí al HSL
Y en saturación voy a darle bastante caña a los naranjas para saturarlo mucho más, así que destaque más el zorro y también las hojas caídas. Y no sé si tiene algo de amarillo este zorro también, sí, pero no lo voy a levantar mucho. Ahí está bien. Y lo que voy a hacer es, para que llame más la atención este naranja, desaturar el verde. Naranja y verde son colores complementarios, pero, o sea que funciona muy bien al combinarlos, pero en este caso creo que voy a quitarle algo de información a este verde, a desaturarlo un poquito más, algo tal que así. Y mira, ya me va gustando mucho más cómo queda este contraste entre verde y naranja. Vale, quiero centrar aún más la atención en el zorro. Y para eso lo que voy a hacer es oscurecer los alrededores. Muchas veces Lightroom nos corrige automáticamente aquí abajo en el ajuste de perfil. Cuando quitas las correcciones de perfil, las activas, te quita el viñeteo que hace de serie la lente. Pero creo que lo voy a dejar quitado porque me gusta que haya viñeteo en esta foto y es más, lo voy a pronunciar un poquito más. Voy a oscurecer los lados para centrar la atención en el animal. Y esto lo podemos hacer de muchas maneras, pero creo que voy a optar por el filtro radial que está aquí arriba y le vamos a meter menos exposición para ahora dibujar un circulito aquí y todo lo que está fuera de este círculo, vale, espera, lo voy a restaurar, todo lo que está fuera de este círculo lo voy a oscurecer y así se centra la luz únicamente en el medio. Esto lo voy a desvanecer un poquito más para que no sea tan exagerado, que haya un círculo. Incluso lo podemos hacer un pelín más grande así, ¿vale? Pero ya tenemos, ahora cuando quite esto podemos ver la atención mucho más centrada en él. Incluso le podría meter un pincelazo de luz al zorrito. Mira, antes de hacerlo, una cosa que me sigue pasando en esta foto es que veo demasiada información alrededor, ¿no? Lo que decía, de demasiadas hojas, hierba, rocas, tal. Entonces lo que voy a hacer es bajarle la claridad a la foto en general. Aquí claridad, la voy a bajar bastante. Y si os fijáis, en el zorro no me gusta que se baje tanto la claridad, pero aquí en estas esquinas, por ejemplo, al bajar claridad ya no es tan nítido, llama menos la atención, incluso le da una estética un poco más cinematográfica. Así que o podría bajar la claridad con un pincel en esas zonas o la bajo en general la imagen y ahora con el pincelito lo que voy a hacer es pintar en el zorro, que voy a darle un poquito más de contraste, un poquito más de luz y un poquito más de claridad. Ahora sí, cuando pinte en él va a estar mucho más nítido, algo más luminoso, incluso podríamos saturarlo un pelín más y así ya nos llama mucho más la atención. Vale, pues más o menos este sería mi retoque del zorro. Podríamos meternos más en detalle, pero vamos a avanzar y así podemos retocar más fotos. Si le doy a la tecla Y podéis ver cómo estaba la foto antes y después. Así que gracias Peragraphy1 por mandarnos la foto. Os recuerdo que tengo un curso de retoque fotográfico, podéis aprender Lightroom y Photoshop, es un curso de 8 horas súper completo para empezar desde cero, ¿vale? Si no tenéis mucha idea de retoque fotográfico, con este curso vais a aprender desde cero perfectamente. Y también tengo diferentes cursos como de fotografía y también de composición y podéis conseguirlos todos juntos ahorrando mucho dinero si los compráis en un pack. En mi página web lo tenéis y os lo dejo ahí abajo en la descripción. Vamos a seguir retocando. Podemos optar ahora por retocar, vamos a ver, mira, vamos a pasar con un retrato. Esta foto está bastante chula. Esta foto es de Abel Comesaña. Vale, pues vamos a empezar a retocar. Y aquí pues precisamente creo que sí que va a quedar muy bien utilizar uno de mis presets. Yo tengo como preset de paisaje, preset de retrato y presets para fotografía de stock. En este caso los de retrato son los que mejor van a funcionar porque intentan dejar la piel bastante limpia y los tengo puestos con nombres de modelos con las que he trabajado porque los presets los hacía en función de sus fotos y demás, así que es un poco en honor a ellas, pero el nombre es opcional, o sea, yo más o menos sé lo que hace cada uno y en este caso yo sabía que funcionaba muy bien Mireia por el tipo de color, etcétera, así que creo que estoy entre Mireia y Candela, pero si vamos a aplicar Mireia, que es un poco más desaturado,
Y ya me gusta casi así la foto, está prácticamente perfecta, pero vamos a hacer algún ajustito rápido. Voy a poner un poquito más de luz en general y lo voy a hacer moviendo el histograma desde aquí hacia la derecha, un poquito más de luz a toda la foto y a recuperar más las iluminaciones para no perder mucha información de la cara. Por ahí mejor. Vale. Tiene el preset de por sí un ajuste azulado, un poco tirando a verde, que ya me gusta bastante. Pero igual esto se lo podemos potenciar incluso un poquito más. Bueno, voy a dar una temperatura de color un poco más cálida para la piel. ¿Vale? A mí me gusta que se quede naranjita. Ahí está genial. Y voy a contrastar el fondo con más azul. Así el color naranja de la piel va a contrastar más con el fondo azulado de los edificios, más urbano. Esto lo puedo hacer con un pincel. Luego vamos a poner la temperatura de color más fría. Y ahora pinto así un poquito los alrededores. No sé si se aprecia mucho todavía. Lo que podemos hacer es hacerlo más exagerado. Por aquí lo tenemos ya. Además, como este cristal refleja el cielo y la ciudad y tal, pues creo que queda bastante bien. Incluso en el pantalón meterle más azulito. Vale. Y prácticamente esta foto ya estaría. Ya me gusta de por sí. La verdad es que con el preset ha quedado de lujo. Vamos a ver cómo estaba antes y después. Fijaos, en un momento, 2 minutos, no sé lo que hemos tardado o menos. Ya tengo un ajuste bastante interesante. Una cosa que le da un toque guay a esta foto, que es lo que hace este preset, entre otras cosas, es levantar los negros. Si os fijáis o sea, matizarlos, ¿no? Si os fijáis aquí, en el pantalón, etcétera, lo que debería ser negro se queda como un gris oscurito. Esto lo hacemos con las curvas y le da un toque muy guay a esta foto. Muy guay. Vale, pues estaría. Gracias a Abel Comesaña. Vamos a ver qué más tenemos por aquí para retocar. Hemos retocado animal, retrato. Vamos con un paisaje. Aquí tenemos esta fotito. Vamos a ver de quién es. Miquel Roldán. Perfecto, pues vamos al módulo de revelar. Y parece que está retocada ya de por sí. O sea, cuando la ves dices, pues es que ya está retocado, ¿no? Podríamos probar a aplicar algún preset de paisajes que le queda muy bien, pero en la foto, esto es muy importante, hacer una foto bien expuesta en un momento bonito y dedicarle cuanto menos tiempo posible a esto, porque llegas aquí a Lightroom y ya está. Aún así podemos hacerle algún ajuste. Vamos a ver, vamos a pensar primero. Vale, ¿qué quiero hacer? Ya sé más o menos. El cielo lo quiero potenciar porque está precioso. De hecho, lleva como un rayo de luz del lado, eso se lo podemos potenciar, pero tiene un toque naranjita del cielo que no me termina de gustar y quiero recuperar información del paisaje, un poco más de sombras, un poco más de verde, un poco más de vida ahí, ¿no? Entonces, vamos a ello. Lo primero de todo, ya sabéis, pensar y luego actuar, así que creo que va a quedar muy bien aplicar un preset aquí, el de Covadonga, que lo tengo creado precisamente para este tipo de paisajes verdes. Y ahí veis que ya estamos ahora mismo en Hobbitown, podemos partir de aquí. Y como queda un poco exagerado, voy a bajar contraste, voy a subir un poquito la exposición, porque lo que estoy pensando ahora, lo que estoy retocando es el paisaje. El cielo lo voy a hacer luego. Y así el paisaje ya me gusta bastante. Ya está como, tío, parece esto la comarca. Pero creo que lo que le va a dar un punch a esta foto va a ser contrastarlo con el cielo. Está bastante cálido, que queda bien, pero lo voy a hacer un poquito más fría la imagen. Voy a bajar la temperatura. Me gusta que el paisaje quede así un poquito más frío, como para que se note más el agua azul, etcétera, y que las nubes no tengan ese color tan naranja que tenían antes. Si os fijáis, antes estaba como anaranjado el cielo, ahora está un poquito más neutro. Incluso podríamos utilizar esta herramienta de aquí, clicar en una nube para que se quede más blanco en esa zona, pero es demasiado en este caso. Pero por aquí ya me gusta el color un poquito más neutro, y lo que podemos hacer es anaranjar partes, es decir, donde viene el sol, donde viene ese rayo de luz, podemos potenciarlo. Con el pincel voy a venir, le voy a dar más temperatura de color, vamos a poner cálido, un poco más de luz, y así simulamos que el sol está aquí, que lo está realmente por allá, y que está dando un rayito de luz por acá, así.
ligeramente. Vale. Voy a pintar toda esta zona como si viniera el sol por aquí. Y ahora con Alt pulsado, que esta es la goma, lo voy a borrar así desvaneciendo un poquito las partes alejadas. Y ahí es como un pelín de destello de sol. Vale, queda más fantasía total. E incluso voy a poner un filtro de degradado aquí. En el cielo voy a pinchar, arrastrar y le vamos a bajar la temperatura un poquito y a bajar la exposición porque quiero que se potencien más esas nubes, ese cielo, etc. A la imagen entera lo que voy a hacer es bajarle un poquito la intensidad de color y la saturación y levantar las sombras, que aquí me gustaría un poquito más de información. Vale. Incluso ahora se puede bajar la exposición otra vez y bueno, más o menos un retoque rápido. Vamos a ver cómo estaba antes y después. Aquí podemos ver que ya de por sí la foto estaba preciosa, bien fotografiada. De hecho, esto es algo que he visto también en alguna de las fotos que me habéis mandado. Por ejemplo, esta foto de aquí de Xavier Tobías, está muy bien expuesta, está bien fotografiada, está bien bonita, apenas necesita retoque. He visto esta otra, por ejemplo, que es del Lucas Bautista PH, que tú la ves y dices, pues es que el color está bonito, es que la luz está bonita, está bien expuesta. Vamos al módulo de revelar, por ejemplo. Y ¿qué necesita esta foto? Bien, yo corregiría el horizonte rápido, así, con la tecla R, hacemos una línea donde queramos corregir el horizonte, para que esté un poquito más recto. Incluso podríamos utilizar esta línea, que es donde se agarra la gente, ¿vale? Y es que a nada que le des un poquito de contraste a esta foto, y ya, es que ya está bonita. O sea, a mí ya me encanta. Yo no hubiera hecho mucho más y os sorprendería la cantidad de fotos que yo retoco así. Simplemente abro, contraste, ajustar y ya está. Porque una foto bien hecha con la luz bonita, etcétera, no necesita mucho más que esto. Ok, hemos hecho paisaje, animal, retrato. ¿Qué más podemos hacer ya para ir terminando? Aquí tenemos una foto de Iván Acedo, que creo que esto es un RAW de GoPro, porque está así debajo del agua, torcida. Entonces lo primero que vamos a hacer es girarla, fotografía, rotar a la derecha. No, ahora los peces están volando, seguimos rotando aquí. Vale, ahora los peces ya están por el mar y aquí arriba tenemos el cielo, vale. Tiene un color bastante plano, de hecho el perfil de color es el de GoPro, justo la 8. Entonces hay que darle más contraste, hay que darle más vida a esto. Podemos dar contraste a topísimo y bajar la exposición porque si os fijáis está bastante sobreexpuesta. Y ahora podríamos incluso levantar los blancos y bajar los negros un poquito, así ya tenemos más contraste. El color, este azul, no me termina de convencer mucho. Podemos ir a la pestañita de los tonos y el azul vamos a llevarlo más hacia acá. Y lo mismo con el agua marina, yo creo que también este color ya me va gustando más en el mar, por acá. Vale. Incluso podemos bajar la intensidad bastante. Por aquí ya me gusta este tono. Perfecto. Y el cielo, iba a decir, la parte de arriba me llama demasiado la atención cuando lo que debería llamar la atención aquí son los peces. Entonces te voy a meter un degradado para meter aquí mucha más luz. Mira, ya me la está metiendo directamente, pero sin la temperatura de color. Un poquito más de luz. Ahí está genial, como si el sol viniera de ahí arriba y estuviera iluminando a los peces. Pues vamos a potenciar eso muchísimo más. Más contraste por aquí, por esta zona. Vale. Esto ya me va gustando bastante y podemos hacer lo contrario en la parte de abajo. Aquí viene la luz, aquí ilumina a los peces y esta parte ya no quiero que llame la atención, pues otro filtrito de estos. Vamos a restaurarlo, bajar la exposición un pelín nada más y pues un degradado por aquí abajo, así para oscurecer esa zona. Y en un momentito hemos retocado la foto, no sé si le podemos hacer algún ajuste así más rápido. La saturación, os digo, me gusta incluso desaturada esta foto. Y podríamos incluso meterle como rayos de luz, ¿no? Si nos ponemos aquí a hacer cositas como con el pincel, como antes, aunque esto sería mejor hacerlo en Photoshop. Meter como
rayitos de sol así, pum, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a hacer en esta foto. Vale, pues así estaría antes y después esta foto de Iván Acedo. Y pues, ¿qué os parece si retocamos una más? Llevamos ya casi 20 minutos de vídeo, ¿no? Así que podemos ir terminando y hacer una segunda parte de este vídeo si os está gustando. Una o dos fotos, ¿con qué vamos? Venga, vamos a dar dos rápidas. Que me estoy entreteniendo, me lo paso muy bien, tenéis muy buenas fotos. Vale, esta fotito es de El mundo es un viaje. Por hacer algo diferente, como ya hemos retocado un retrato, podemos probar algo en blanco y negro porque esta foto me está llamando el blanco y negro, me lo pide a gritos, aunque sería igual así más expuesto. Esta foto también queda muy bonita en color, de hecho el azul contrasta perfectamente, pero como os digo, vamos a hacer un blanco y negro por hacer algo diferente. Para ello voy a empezar con la tecla V. La tecla V convierte directamente a blanco y negro. Y a mí los blancos y negros me gustan súper contrastados. Y más cuando son pieles así de ancianos con arrugas y demás, me gusta darle mucha vida a eso. Así que estos negros se van para abajo. Los blancos se van a ir para arriba, bastante más contraste. Y voy a levantar un pelín las sombras para más información. Lo que voy a hacer para dar más chicha a su cara va a ser venir al ajuste de la mezcla de blanco y negro, y como la piel está dividida entre colores naranjas, amarillos, rojos, pues vamos a separarlos bastantes. Así que voy a coger el rojo y lo voy a subir, y el naranja lo voy a bajar, y así le damos más dramatismo a esta cara. Se puede hacer también al revés, pero suele quedar mejor subir rojo, bajar naranjas. Incluso el amarillo a veces afecta también, en este caso más al fondo, así que podemos subirlo para dar más contraste, más cambio con la cara. Vale, incluso un pelín menos de exposición a la foto. Y no sé si os he dicho que a mí no me gusta subir la claridad en las fotos, de hecho incluso la suelo bajar, pero en casos como el de esta piel y este tipo de virados sí que le suele quedar bastante bien meter un poquito de claridad, y yo lo que hago es bajar también el borrar neblina en estos casos. Y por aquí ya me gusta bastante este retoque y esta foto, que es muy bonita, es de El mundo es un viaje. Aquí podemos ver el antes y el después de un retoque rápido en blanco y negro. Vale, vamos con la última que podemos retocar, que sea algo diferente que no hayamos hecho hasta ahora. A ver, que estoy poniendo esto en pantalla completa. Vale. Vamos con esta foto. Es de Irving K. Y pensamos antes de retocar. Me parece muy bonita, me parece un concepto muy bonito. Las gotas que hay aquí de la lluvia son perfectas. Vamos a ver si podemos jugar con ese reflejo que hay en el suelo. Vamos a quitar el viñeteo porque esta lente parece que produce bastante viñeteo. No sé con qué lente se ha disparado, con un 70 mm a f4, ¿vale? Y a corregir un poco el nivel, que está un poquito girado. Vamos a utilizar presets, creo también. Vamos a ir a la pestañita de aquí para dar color, porque creo, a ver, ¿qué te puede quedar uno de paisaje? No sé si justo. Quanxi va a funcionar de maravilla. Esto de los matizados en esta foto creo que puede quedar muy guay. Vale, empezamos por ahí, partimos de esa base, aplicamos presets para dar color, ya lo tengo. Todos estos presets los tenéis en mi página web si los queréis conseguir a muy buen precio, kikiarnaiz.com, ahí están. Y una vez tenemos el color hecho, ya solo falta arreglarlo un poquito. Vamos a bajar la exposición. Al final es un día lluvioso, es un día gris, así que me pega que no esté del todo luminosa, que sea un poquito más oscura. Y como os decía, el viñeteado no queda mal, pero es un poco exagerado, así que podemos venir a la corrección de lente. Por aquí las activamos. Ah, vale, no me reconoce la lente. Pues lo podemos hacer manualmente. Venimos a manual y le damos un poquito más de luz a la viñeta. No, perdón, aquí no. Aquí no, esto es la distorsión. Aquí en viñetas damos un poquito más de luz y así corregimos ese viñeteado que tenía. Ahora está un poquito más limpia la foto. Vale, esto me pide que sea completamente centrado, que los dos pies estén alineados, así que herramienta de recortar.
Aquí primero vamos a corregir el ángulo con la regla esta. Está un pelín torcida. Aquí lo dejamos y ahora sí voy a intentar que quede completamente al centro, que esta línea pise en el centro. Creo que más o menos ya lo está. Vale. Ok, McKay. Wow, las gotas que hay aquí flotando me encantan. Esto con Photoshop se podría meter un pincel de gotas ahí para meter más, pero es que ya están aquí, ya se notan un montón, no haría ni falta. De hecho, mirad, hasta en los pies hay gotitas ahí del salto, qué chulo. Vale, más cosas. El verde este destaca bastante, lo voy a desaturar un poquito. E incluso lo voy a dar un tono más tirando hacia el amarillo, así que los verdes los tiro un poquito para acá. Un pelín nada más, vale. Y a la foto sí que le voy a meter un poquito más de intensidad de color ahí, genial, vale. No mucho. Y bajamos la saturación. Vale. Me va gustando. Y el reflejo del suelo, creo que voy a meter a oscurecer esta zona un poquito, excepto por la parte del agua. Entonces, ya sabéis, degradado aquí, bajamos exposición. Todo esto más oscuro, creo que le va... Uy, solo uno. Creo que le va a dar más profundidad a la imagen, que haya más cambio de luz. Así. Incluso un toquecito frío al suelo, como de mojado. Ahí está. No, en verdad, ahí está bien. No me gusta. Vale, un poquito oscurito. Lo que voy a hacer es darle con el pincel más chicha al reflejo. Para eso sí que le voy a levantar un poquito la luz, un poquito de contraste y claridad a esta zona, porque es de las que más me gustan destacar, reflejos que puede quedar ahí bastante bien y no tan luminosos, simplemente la claridad. Vale, pues con esto y un bizcocho, así estaba la foto antes, así está después. Retoques rápidos, retoques súper rápidos para que veáis un poco cómo trabajo yo con Lightroom. Si os gustaría que retocara vuestras fotos, retoqueskike@gmail.com. Me podéis enviar ahí vuestros RAWs. Os agradezco si me enviáis también un JPG porque no suelo tener buen internet, entonces lo que hago cuando me mandáis muchas fotos es visualizo el JPG y si veo que está guay, la descargo. Así que dicho esto, no os olvidéis de darle a like y comentar ahí abajo si queréis más vídeos de este tipo. Os quiero un montón, que tengáis una feliz semana. Chao, chao.